Buenos días, muy cordial la bienvenida para todos para dar inicio al webinar del día de hoy de nuestra serie Sáquele el jugo a Business One. Ya vamos a dar a inicio a este webinar y bueno, primero que nada, ese agradecimiento y seguido pues comentarles que el webinar del día de hoy se trata de gestión de proyectos, el cual va a ser impartido por Eric López, consultor en SAP Business One. Entonces, para que ustedes sepan que Eric va a ser la persona que se hará cargo de presentarnos todo lo que es la parte de gestión de proyectos, algo muy importante para lo que son las empresas. Mi nombre es Magdali Morera, yo soy desarrolladora de negocios y por medio del QR les comparto mis contactos, ¿verdad? Mi información, por si tienen alguna duda y quieren contactarme, pues me puedan ubicar por este medio. En la agenda del día de hoy vamos a estar tocando los siguientes temas: configuración de proyectos, carga de proyectos de socios de negocio, uso de proyectos en documentos, reportes para proyectos y vamos a estar habilitando pues una sección para lo que es preguntas y respuestas, por lo que los invitamos durante todo el webinar a participar por medio del chat para que puedan hacer sus preguntas, sus dudas y cualquier aclaración que deseen tener por parte de Eric, pues para que puedan aprovechar el espacio. Y finalmente, pues haremos el cierre de la sesión. Sin preámbulo, pues le doy el espacio a mi compañero Eric para que pueda iniciar con la sesión. Bienvenido, Eric. Listo. Ok. Para tener primero, ¿verdad? La importancia de este funcionamiento del módulo de proyectos y qué es o cómo trabaja, hay que saber que esto requiere una activación previa en la parte de gestión, inicialización de sistema, detalles de sociedad. En la parte más abajo hay una casilla que se llama habilitar gestión de proyecto. Este habilitar gestión de proyecto lo que hace es que nos activa em, todas las herramientas que necesitamos para que el módulo de proyectos esté funcionando. Si no lo activamos, no vamos a poder visualizar nada del funcionamiento. Ahora, importante, una vez esto se activa, no puede inactivarse. Esto no quiere decir que pues, lo activamos y nos va a generar algún problema si no lo usamos, no, ni mucho menos. Simplemente es las opciones que se le van a habilitar en los módulos a los usuarios. ¿Ok? Entonces sí hay que tener eso en cuenta. Si no visualizan ustedes la gestión de proyectos o la parametrización de proyectos a nivel de SAP, es porque este check no está activo. Si lo activamos, no puede ser inactivo posteriormente. Después, en la parte de parametrizaciones generales, vamos a... Un segundito para visualizarlo. No, acá. No, ya no se activa. Esas eran versiones anteriores. Ahora, ¿cómo funciona el módulo de proyectos? El módulo de proyectos, cuando lo activamos, tenemos un apartado acá en gestión de proyectos que se llama proyecto. ¿Ok? Acá es donde se nos va a habilitar la creación para el manejo de los proyectos. Pero es importante que lo tengamos en cuenta. SAP maneja dos formas de realizar los proyectos. Una es el proyecto financiero, que el proyecto financiero es lo que nos va a permitir que todo el proyecto se asocie a los documentos que vayamos a utilizar en SAP. ¿Ok? Tener acá el proyecto creado no asocia en ningún momento el documento a ninguna transacción contable. Esto no lo asocia el proyecto financiero. Si vemos acá, hay una casilla que dice proyecto financiero. Este proyecto financiero, vamos a venir a gestión, vamos a venir a definiciones, vamos a venir a gestión de proyectos, perdón,
Finanzas. Perdón que no lo veo acá. Sí, era acá. Gestión, definiciones, finanzas, eh, proyectos. Es acá donde vamos a nosotros crear nuestro proyecto financiero. Acá siempre que nosotros necesitamos que un proyecto esté ligado a los documentos de SAP, tenemos que crearlo en esta pantallita. Vamos a venir a gestión, definiciones, finanzas, proyectos. Esto nos va a habilitar esta pantallita. Vamos a crear un proyecto nuevo. Y vamos a ponerle del 1 del 7 al 31 del 12. ¿Ok? Esto nos va a crear un proyecto. El código de proyecto es a su gusto, puede ser numeral 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Ahí consecutivo hasta que lo necesiten. Y el nombre puede ser ya a qué está haciendo referencia el proyecto. No hay necesidad tampoco de hacerlo consecutivo. Puede ser escrito de esta manera, puede ser si ustedes tienen alguna numeración interna, lo hagamos de esta otra forma, eso es indiferente. Simplemente lo que necesitamos es tener un proyecto creado acá, ¿ok? Para que funcione correctamente. Una vez tenemos este proyecto creado acá, perdón, una vez tenemos este proyecto creado acá, em, ya nos va a permitir asociar nuestro proyecto a los documentos a nivel contable. Para tener en cuenta, acá, cuando vayamos a crear un proyecto, existen ciertas etapas. Estas etapas las vamos a visualizar en la otra ruta que les mostré hace un momento, que era gestión, definiciones, gestión de proyectos y etapas. Acá las etapas se van a crear. Estas etapas no van a estar ligadas a ningún proyecto específico y podemos crear cuantas etapas necesitemos. Si ustedes necesitan o manejan distintos tipos de proyectos, las etapas que van a diseñar acá o que van a agregar acá tienen que ser totalmente adecuadas a las funciones que ustedes utilicen, ¿verdad? No hay ninguna especificación de uso, no hay ningún tipo de configuración específica, simplemente es lo que ustedes necesiten, lo pueden acá crear. Estas etapas, obviamente, al ser utilizadas, eh, van, no les van a permitir cambiar los campos de información para que no haya ningún problema de pérdida de datos, ¿verdad? O lo preferible que no lo hagan si ya han utilizado alguna de estas etapas. Pueden crear acá hacia abajo todas las que necesiten para que sean visibles en el apartado. Estas etapas no pueden inactivarse, ¿ok? Si lo vemos acá, en las parametrizaciones de formulario no pueden inactivarse, no pueden ocultarse, no pueden dejar de salir. Siempre van a ser visibles cuando utilicemos un proyecto. En el apartado, en la pantallita que vimos hace un momento, eso fue cuando activamos el check. En la parte de gestión de proyectos, se nos habilitó esta opción que se llama proyecto. Esta opción nos va a desplegar esta pantalla. ¿Cómo funcionan los proyectos o cuál es el funcionamiento? Tenemos el externo y tenemos el interno. Cuando hablamos de externo, es un proyecto que vamos a utilizar con un cliente, que es lo que mayormente se utiliza en el apartado de proyectos. Si lo manejamos interno, lo que pasa es que yo no puedo indicar un cliente como tal, ¿verdad? De manera directa. Quiere decir que yo puedo tener muchos clientes asociados a un mismo proyecto cuando lo utilizo de manera interna, pero si lo utilizo de manera externa no es necesario. Para crear el proyecto, vamos a seleccionar un socio de negocios. Vamos a utilizar este primero. No, vamos a utilizar este que se llama Novitec Demo. ¿Ok? Seleccionamos nuestro socio de negocio, le vamos a indicar un nombre al proyecto. Bueno, ok. Vamos a indicarle un estado, que el estado principal siempre va a ser iniciado.
ese es el que nos indica una fecha de inicio, una fecha de vencimiento y una fecha de finalización del proyecto. Estos datos son muy importantes. Ahora, después de que yo indico estos datos, la siguiente casilla que se me habilita es la que se llama proyecto financiero. Por eso es importante haber creado uno para que todos nuestros reportes o todo lo que nosotros necesitemos esté ligado a un proyecto financiero. Recordemos, y les decía al inicio, el proyecto financiero es el que nos permite agregar los datos a nivel de documentación, a nivel de proceso contable, que al final eh, el proyecto es muy importante, sí, pero para poder calcular, visualizar datos numéricos en la parte tangible del proyecto, ¿verdad? La ganancia, pues, es importante que nosotros indiquemos acá el proyecto. Vamos a darle crear y esto nos crea el proyecto. Acá, una vez por tener creado el proyecto, eh, vamos a visualizar el socio de negocio y existe una forma de que cualquier documento que yo genere esté ligado de manera directa con el proyecto y es abriendo mi cliente, selecciono un proveedor, perdón, vamos a seleccionar un cliente. Vamos a actualizar. Mientras yo no tenga ningún documento ligado, yo puedo cambiar el cliente del proyecto. ¿Ok? Esto que acabo de hacer es importante. Vuelvo al tema. Cuando yo tengo acá el proyecto, que todos los documentos de este cliente estén ligados a mi proyecto, lo que voy a hacer es venir a los datos maestros del socio de negocio, busco el apartado que se llama proyecto de socio de negocio y aquí voy a seleccionar mi proyecto financiero. De esta manera, todos los documentos que yo haga van a ir ligados a este proyecto y se van a alinear bajo ese proceso. Esto no es necesario hacerlo, porque si ustedes me indican, bueno, es que yo tengo varios proyectos con un mismo cliente, entonces lo que se va a hacer es que cuando están haciendo los documentos, bueno, esto primero no se agrega acá, sino que cuando estén haciendo los documentos va a ser obligatorio indicar el proyecto. Si por error yo omití el dato en algún documento, puedo asignarlo posterior, ¿ok? Eso también es importante. Ahora vamos a navegar un poco por la pantalla del apartado de proyectos antes de hacer un ejemplo de funcionamiento. En la parte de resumen vamos a tener el nivel de riesgo, ¿verdad? Medio, bajo y alto. Acá lo podemos ver. Hay un apartado que se llama ramo, que es como para indicar a qué rama pertenece o a qué grupo pertenece. Esto es, si ven acá, se puede agregar, definir nuevo para visualizar cualquier dato que yo necesite ver acá. No hay ningún problema, simplemente lo agregan. Si nos vamos al apartado de etapas, vamos a visualizar qué etapas va a tener el proyecto. Yo puedo agregarlas acá. Vamos a agregar una el día de hoy. Tiene fecha de vencimiento dentro de un mes. Y la fecha de finalización va a ser el 20 del 8. ¿Ok? Esto es una etapa. Vamos a colocarle la opción que yo necesite acá, que visualizamos desde la parte de gestión, definiciones, gestión de proyectos, etapas. Son las mismas que vamos a visualizar acá. ¿Ok? Vamos a indicar esta primera y vamos a indicar una tarea. Estas tareas pueden ser definidas acá. No hay ninguna condición que me diga que la tarea instalación va a estar ligada a la etapa, ¿verdad? O planeación va a estar ligado a la etapa. Esto no existe, simplemente son etapas que vamos a indicar acá. Vamos a marcarlo como planeación. Acá se puede agregar una breve descripción que, bueno, este campo, les decía breve, pero este campo tiene 256,000 caracteres, entonces es bastante amplio. Vamos a agregar acá, campo planeación, un costo, si esto tiene un costo para la empresa, ¿verdad? Para nosotros, yo puedo agregar acá
el costo, voy a agregarle 15,000. Si quisiera agregarle un ID único, puedo agregarlo acá. Como este campo no está ligado a ningún valor de SAP como tal, incluso podría cambiarse la leyenda de este rubro para mostrar algún otro dato que ustedes necesitaran. Pero si no, lo marcamos, lo dejamos así y colocamos datos si lo requerimos. Venimos un poquito más hacia la derecha y acá hay un apartado que dice porcentaje. Este porcentaje yo le voy a indicar qué valor porcentual tiene en afectación del proyecto. Si vemos acá, encima de la parte de donde dice proyecto financiero, hay un apartado que dice porcentaje de completo. Esto sale de este porcentaje y esto se va cargando conforme vamos marcando finalizadas las etapas de trabajo. Entonces, si yo le indico que esto es un 15%, cuando yo marque como finalizado esta etapa, este 15% va a aumentar acá. De momento lo voy a dejar así, no lo voy a marcar finalizado ni mucho menos, pero para que lo sepamos. Tenemos un apartado que dice propietario, que si tenemos cargadas la parte de empleados desde recursos humanos, ¿ok? Vamos a poder asignar propietarios a cada tarea, ¿verdad? Puede ser la misma em, lista de los usuarios, si así lo necesitamos, o si es gente que no trabaja con SAP directamente, pero aún así yo necesito saber quién es el encargado de esta tarea para poder darle seguimiento, voy a crear en la parte de recursos humanos a todo mi personal y acá yo vengo y le puedo indicar quién es el propietario. Existen dependencias de etapas, ¿ok? Estas dependencias de etapas vienen ligadas a la etapa que nosotros creamos. Entonces, la etapa 1 normalmente no va a tener ninguna dependencia. Voy a actualizar un momento acá para que esta etapa 1 se me mantenga. Voy a agregar otra que inicia el 2008, que es el día que la otra finaliza, fecha de vencimiento. Estos datos, ¿verdad? Son ficticios, pero para que lo veamos. Ya estamos acá, vamos a seguir. Voy a utilizar la que sigue, que es definición y planeación. Vamos a indicar acá, vamos a cambiarlo, eh, una tarea que se llame seguimiento. Ok, aquí le voy a colocar seguimiento. Este seguimiento apenas va a tener un costo de 5,000. Esto es indiferente, solo para que lo veamos en cómo funciona. Y acá un 5%. Acá, ahora sí, yo puedo venir e indicarle que esto tiene una dependencia de la tarea 1. Si vemos, dice 17.1, que hace referencia a esta tarea que está acá, que es la número 1. Actualizo y ahora sí. Como esto tiene una dependencia, si yo intento finalizar esta tarea, me va a decir que no es posible hacerlo si la anterior no está finalizada. Si yo agrego más dependencias, ¿verdad? A otras tareas, va a ser el mismo proceso. No me va a permitir finalizar mis etapas si las anteriores no están finalizadas. Voy a tener un bloqueo. Ahora, este campo que yo agrego acá, costo planificado, se va a visualizar en la parte de resumen. Si lo vemos acá, este presupuesto proviene de este costo. Si yo agrego acá 21,000, 210,000, no importa acá el dato, le doy a actualizar y vengo a la parte de resumen, esto me va a variar. ¿Cómo se alimenta el resto de la información? Por medio de facturas de proveedores. Si lo vemos acá, factura de proveedor, importe pendiente de proveedores, total de proveedores, y esto me va a generar una desviación para saber si mis documentos están siendo consecuentes a lo que yo tengo acá en costos planificados. Ahora, tengo un campo que dice valores en ganancia. Entonces es la ganancia que yo espero tener de este proyecto. Si yo acá coloco 1,000,000 de colones, vamos a darle a actualizar. Vamos a ver que la desviación es negativa porque de momento yo no tengo facturas realizadas a mis clientes. ¿Ok?
Y acá en la parte de abajo dice presupuesto acumulado, me va a mostrar los mismos datos que acá arriba y dice ganancias acumuladas y me muestra los mismos datos que acá arriba. Esto que dice costes de órdenes de trabajo hace referencia a los procesos de producción, ¿ok? Todos los procesos de producción que yo vaya a generar me van a cargar la información que yo tengo acá. En la parte de resumen, bueno, es lo que visualizamos, el resumen de todo lo que se vaya a hacer en las etapas. La parte de comentarios, son comentarios que ustedes quieran agregar a nivel de proyecto y en anexos, al igual que en todos los demás documentos de SAP, yo puedo agregar documentos, ¿verdad? Físicos que tenga o PDFs que yo tenga acá, los puedo escanear y agregar acá, o si ya me los pasaron de manera digital, lo agrego acá para que exista esa documentación y en texto libre puedo agregar alguna referencia por si alguien necesita buscar el documento como tal. Si vamos al apartado que está acá abajo, ¿verdad? De las etapas, me va a permitir tener asuntos pendientes, anexos, documentos, órdenes de trabajo y actividades. ¿Cómo funcionan esto? Porque si yo veo acá, no puedo agregar nada de la información, eh, nada puedo agregar para hacer el proceso. Entonces, el funcionamiento es que yo marco mi línea, marco la línea del proyecto y yo vengo ahora sí a asuntos pendientes y a sus asuntos pendientes tiene una selección de datos. Yo puedo indicar un área, ¿verdad? Puedo configurarlas, puedo indicar una prioridad, puedo agregar un comentario. Vamos a agregar, no sé, rubro planeación. Vamos a indicar una solución si las tenemos acá creadas. Si no, pues vamos a crear una nueva. Esta solución ya les voy a mostrar desde dónde se puede visualizar. Pero si no es necesario, ya que estas soluciones provienen del apartado de servicio, en la parte de configuración para las llamadas de servicio, tarjetas de equipo, donde ahí agregamos las soluciones. Si no necesitamos indicarle la solución, podemos dejarla en blanco. Eso no me va a perjudicar en nada. Vamos a tener los responsables, que es el mismo responsable que les mostraba acá en propietario, indicados por igual la persona, ¿verdad? Si tenemos todos creados, yo puedo indicar que el responsable es Jorge porque así lo indicó Virginia, ¿verdad? Estos datos, datos indicados, esta es una fecha y costos estimados. Si yo mantengo un asunto pendiente, vamos a agregar un área, test y una prioridad bajo, medio, alto. Ok, prioridad bajo, listo. ¿Ok? Si yo ya agrego un asunto pendiente a nivel de esta etapa y yo intento finalizar esta primera etapa, cuando le doy a actualizar, me va a dar un error y me dice que no puedo finalizar la etapa porque tengo asuntos pendientes. ¿Ok? Entonces, para yo poder cerrar esta etapa, tengo que venir al asunto pendiente y cerrarlo, marcarlo acá como cerrado y ahora sí me va a permitir finalizar esa etapa. Después de asuntos pendientes, vamos a tener anexos, que anexos es lo mismo que los anexos que tenemos acá. La diferencia es que los anexos acá pueden ser más generales del proceso y los anexos acá van destinados a cada etapa del proyecto. Vamos a tener el apartado de documentos. ¿Cómo funciona este apartado de documentos? Cuando yo vengo, voy a crear una orden de compra. Un pedido. Vamos a indicar un proveedor, cualquier artículo, no importa, para hacer el proceso.
Vamos a indicarle que son 10. Y vamos a revisar en la parte del documento. Si vemos acá, en el apartado de finanzas, hay uno que dice proyecto de socio de negocios. Entonces, acá es donde yo vengo y asigno el proyecto para que esto quede registrado. Si yo necesitara agregar distintos proyectos para un mismo proveedor, porque el proveedor no maneja directamente no es parte directamente del proyecto. Como tal, yo vengo acá, agrego una segunda línea y voy a habilitar la pestaña que se llama proyecto. Ok. Una vez habilitado, yo puedo indicar que la línea 1 viene a un proyecto y la línea 2 viene a otro proyecto diferente. A la hora de yo hacer esto, cuando haga los procesos de ligue de documentos a los proyectos, él me va a ligar la línea únicamente 1 y la línea 2 va para otro proyecto distinto. Esto se puede hacer si lo hacemos de esta manera. Si vemos, ahí queda la información. Ahora, por yo tener, listo, por yo tener el documento, puedo agregarlo de dos formas. Una es seleccionando la línea. Vengo acá, busco el pedido, busco el documento, que fue el último que asigné del pedido de compras. Mm, Vamos a buscar nuevamente el proyecto porque no se me actualizó esa ventana nada más y vamos a ir al último. Una de las dos opciones es, les decía, una es acá abajo en documentos, hacerlo directo, y la otra es que cuando uno busca el proyecto, va a aparecer este mensaje que dice que hay documentos sin asignar en el sistema. Si yo le digo que sí, me va a mostrar el documento que yo acabo de crear. En ese momento no me salió porque no tenía abierta la pantalla, entonces no me actualizó el dato nada más. Pero aquí ya me va a aparecer el documento. Si yo lo selecciono, voy a ver todo el valor, voy a seleccionar la línea a cuál etapa estoy haciendo referencia y con esta flechita que tengo acá lo voy a asignar. ¿Ok? Una vez asignado, le indico que asignar y le voy a dar acá abajo. Ok, ¿sí? Le vemos acá. Ya ahora sí me aparece el documento asignado a la línea 1. ¿Cómo sé yo que es a la línea 1? Porque si yo me posiciono en la línea 2, esto queda en blanco. ¿Ok? Vemos que si yo me posiciono en la línea 2, ya no hay ningún documento asignado. Entonces, en la línea 1, ahora sí tengo el documento asignado. Cuando yo me voy al apartado de resumen, me va a aparecer un importe pendiente de 95. Eso está haciendo referencia a este importe que tenemos acá en importe pendiente. Esto es porque no ha sido procesado. Aparece como 95 porque el precio está en dólares, entonces me lo está calculando así. Vamos a procesar este documento, lo vamos a facturar, factura proveedores, vamos a agregarlo, vamos a procesarlo, vamos a venir al proyecto nuevamente, vamos a actualizar el proyecto y ahora en la línea 1 yo tengo mi pedido y tengo mi factura. ¿Ok? Como ya esta factura se procesó, en la parte de resumen voy a tener los 47,000 acá como factura de proveedores. Voy a tener el total de facturas de proveedores y voy a tener la desviación. Esto se va a estar actualizando de manera constante conforme agreguemos los documentos. Cada vez que agreguemos un documento de compra o de venta, nos va a generar la información.
En ventas, el presupuesto que yo tengo, el potencial de ganancia que yo tengo va a estar indicado en esta casilla y en compras va a estar indicado en costo planificado de cada etapa. De esta manera podemos ver el proceso. Ahora, bueno, órdenes de trabajo no voy a realizar ya que no todas las empresas realizan los procesos de producción, pero en la parte de actividades, yo vengo y me posiciono acá y ahora sí, se me habilita el botón de actividades. Vengo y le doy nuevo y me va a habilitar una pantalla de actividad. El proceso de actividades en otras ocasiones lo hemos visualizado. Para los que no estén familiarizados con esta pantalla, las actividades me permiten realizar llamada telefónica, reunión, tarea, nota, campaña u otros. Puedo indicar directamente un, un cliente en la actividad, que es lo ideal. En este caso que estamos hablando de proyectos, lo ideal es que yo indique el socio de negocio. Vamos a ir a la parte general y podemos indicar horas, ¿verdad? Inicio, fin, hora exacta, duración. Puedo indicar la prioridad. Si hubiese alguna localidad, puedo indicarla. Vamos a acá. Puedo indicar que la localidad es directamente en el socio negocio o puedo definir una nueva haciendo referencia a que es virtual o a que es en algún otro lugar específico. Si tuviese una repetición, ¿verdad? Como una reunión, yo puedo indicar que es semanal, mensual, anual incluso o de manera diaria. En la parte de otros detalles, vengo acá e indico el proyecto al cual estoy haciendo referencia. Si hubiese una etapa a la cual necesito hacer referencia, yo puedo indicarla también de manera directa, pero como acá yo lo hice desde la línea y lo seleccioné, no me van a aparecer las etapas porque lo voy a ligar. Si yo hubiese accedido a la actividad de manera indirecta, no desde el proyecto, acá sí me van a salir las etapas a la cual yo quiero hacer referencia. Contenido, ¿verdad? Eso es texto, 256,000 caracteres. Documento vinculado, si hubiese algún documento, ¿verdad? Algún pedido de cliente, de compra, alguna factura, yo puedo indicarla. Y a la hora de yo ya finalizar, le doy crear. Y esto me va a mostrar la información de la actividad, ¿ok? Como no agregué horas de inicio, ni fin, ni comentarios, acá no me van a aparecer. Vamos a agregar la parte de comentarios. Vamos a llamar de seguimiento. Vamos a indicarle que va a ser el 30 del 7, 15 minutos, sin localidad. Listo, actualizar y actualizar. A la hora que yo actualizo ya la información, acá ya me aparece en la parte de actividades cuál es la actividad relacionada a esta tarea. Si yo me posiciono en la tarea siguiente, esto queda en blanco, ¿verdad? Es importante que todo lo que tenemos acá de asuntos pendientes para abajo va a estar relacionado de manera directa a cada etapa. ¿Ok? Si yo estoy haciendo documentación, acá vemos todo lo que me va generando para hacer el proceso. Ahora, hay un apartado acá que se llama subproyectos. Proyecto con subproyectos. Si yo vengo y selecciono acá este check, me va a habilitar un apartado que se llama subproyectos. Entonces, en este apartado de subproyectos, vengo y le doy clic acá y le doy agregar nuevo subproyecto. Esto me va a habilitar una pestaña similar a la del proyecto, pero esta se llama subproyecto. ¿Ok? Si yo tengo algún tipo de subproyecto acá, lo agrego, vengo, indico la descripción, un tipo de subproyecto, ¿verdad? Cierre de proyecto, instalación, planeación, o defino los datos. Tipo de subproyecto, configuración. Lo vemos acá. Yo puedo agregar más valores. Número de proyecto al cual estoy haciendo referencia es el número que tengo acá, como lo estoy haciendo de manera directa, me lo va a crear en relación al que yo tengo
abierto en la pantalla arriba. Porcentaje de contribución de este subproyecto hacia el proyecto principal. Acá va a tener su debido porcentaje. Vamos a indicarlo como abierto. Fecha de vencimiento. Vamos a cambiar las fechas nada más. 30. Vamos a agregar un costo real. No sé, 250,000. Y costo planificado. Sí, etapas. Y volvemos a tener el apartado de etapas, al igual que lo teníamos en la parte de proyectos. El funcionamiento en estas etapas es exactamente el mismo, ¿verdad? De agregar información, agregar etapas, agregar costos, planificaciones, todo exactamente igual. Y tenemos un apartado de resumen que funciona exactamente igual que el apartado de proyectos. ¿Para qué funciona esto? Obviamente, y como la palabra lo indica, es eh, tenemos un subproyecto que va a generar una dependencia en el proyecto principal. Si yo tengo, por poner un ejemplo, eh, que hacer una construcción de algo, ¿verdad? Pero la voy a hacer en etapas, ¿verdad? 3 etapas, 4 etapas, 5 etapas. Este subproyecto va a ser cada una de las etapas secundarias para la finalización del proyecto principal. Básicamente, las pantallas funcionan exactamente igual que lo que vimos en la parte de proyecto, pero va a estar ligado de manera directa al subproyecto y va a tener una contribución de cierre, que esta contribución de cierre nos va a ver afectado acá. En este caso, vamos a quitar el apartado de subproyectos. Como no agregué nada, no me va a generar ningún error. Le damos a actualizar. Vamos a ir de nuevo a la parte de etapa. Voy a quitarle el asunto pendiente que había acá para cerrar la tarea. Vamos a darle a actualizar. Y vamos a indicar acá, esta etapa se encuentra finalizada. Cuando yo le indico acá finalizado y le doy a actualizar, él me permite hacer la acción y vemos acá donde dice porcentaje de completo, ya se me cargó el 15% que yo indiqué en esta casilla. ¿Ok? Si yo vengo a la etapa ya finalizada y le cambié, mira, esto no era un 15, era un 20, y actualizo, él no me va a dejar porque la etapa se encuentra finalizada. Lo que hago es quitarle el check, actualizo y vuelvo a la casilla, la finalizo. Listo, ahora tengo un 20% del proyecto completado. Vamos a hacer una factura de venta. Recordamos al inicio, les indicaba que si yo agrego de manera directa el proyecto acá para el cliente, ¿ok? Cuando abro la factura de venta en la parte de finanzas, yo ya no necesito agregarlo de manera manual, ya está agregado en la parte de proyecto de socio de negocio. Cuando yo agregue el documento, agregue la línea y visualice el apartado que se llama proyecto, que acá lo tengo oculto, nada más un segundito. ¿Ok? El proyecto, si vemos, no se indica acá. ¿Por qué no se indica de manera directa en la línea? Porque, como les decía, igual en la factura de proveedores, yo puedo tener más de un proyecto abierto para un mismo cliente. Si lo dejo acá, se me va a agregar cualquier línea que yo ingrese en el documento. Pero si yo lo agrego acá, va a ser de manera individual y solo se va a visualizar la línea que yo haya asignado. Acá voy a colocar las cantidades para que el monto aumente. Le voy a dar que sí. Una vez
yo haga el proceso, voy a darle acá a actualizar y él me va a decir que hay documentos sin asignar en el sistema. Yo le digo que deseo asignarlos y me va a aparecer ahora sí la factura que acabo de crear. Voy a seleccionar la línea 2, ¿verdad? En blanco, la planeación, seguimiento, la línea 2. Traslado la línea a la línea 2. Le doy asignar. Y en la parte de documentos asignados de la línea 2, voy a visualizar la factura. ¿Ok? Acá voy a visualizarlo para que quede. ¿Qué sucede? Por ejemplo, me equivoqué, ¿verdad? Me equivoqué. Esta línea, esta factura no correspondía a la línea 2, sino correspondía a la línea 1. Entonces yo voy a venir, aunque acá en resumen ya tenga actualizados los costos, voy a venir a la línea 1 de la línea de la etapa 2, voy a borrar la línea, actualizo y si me voy a la parte de resumen, ya no está ligado el documento. Entonces, ¿qué hacemos? Voy a actualizar, le digo que sí, y él me va a mostrar nuevamente la pantalla que dice hay documentos sin asignar. Entonces le digo que sí y me va a volver a aparecer la factura y la puedo asignar ahora sí a la línea que es la correcta. Cuando le doy aquí, no me permite porque la etapa estaba finalizada. Entonces, si yo necesito hacer el cambio, tengo que ir y quitar la finalización de la etapa y volverla a agregar para que me deje hacer el proceso. Vamos a actualizarlo. Ok, y la línea 2 ya tiene la factura y la línea 1 no tiene la factura porque ya está finalizado. Entonces, en la parte de resumen, me va a mostrar la información. Otros documentos yo puedo asignar, yo estoy haciendo un proyecto. Si yo me voy a la parte de asientos y estoy haciendo un asiento a nivel contable, acá tengo el campo que se llama proyecto. Entonces, si yo realicé un asiento por cualquier tipo de transacción, yo puedo indicar que esta línea va a ser asignada a esto. Por ejemplo, vamos a indicar caja general, ¿verdad? Y vamos a indicar, yo sé que normalmente así no son los procesos, pero para el ejemplo es lo que vamos a realizar. Vamos a indicar que es un sueldo de contabilidad. Ok, y el proyecto es este. Vamos a darle crear. Decimos que sí. Nuevamente, cuando yo venga acá al documento, si le doy a actualizar, me va a decir que tengo documentos sin asignar. Me van a aparecer las dos líneas del asiento. Entonces, si yo quisiera que solo sea una línea, por ejemplo, que sea la línea del gasto la que me va a mostrar y no la del apartado del rubro de la salida de la caja chica, tengo que venir y asignar únicamente a la cuenta de gasto el proyecto y a la otra no. Entonces, cuando yo le dé actualizar, le voy a decir que sí y ahora solo me aparece una línea. La asigno, vamos a darle a asignar. Y si vemos acá, no se visualiza en la parte de presupuesto y no se visualiza en la parte de em, valores de ganancia. ¿Por qué no se visualiza? Porque los documentos que tengamos acá de manera general lo vamos a ver. Tenemos la factura que me cargó los 47,000 acá. Tenemos la factura de clientes que me cargó los 150,000 de este lado, pero estos 10,000 que se asignan no se van a visualizar a nivel de resumen porque estos resúmenes únicamente me van a contemplar documentos de marketing. Esto es muy importante.
Estos resúmenes de presupuesto y valor de ganancia únicamente me van a contemplar documentos de marketing, pero el asiento contable sí se me va a visualizar en la reportería del proyecto que yo necesite generar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hago planilla y quiero que esta planilla esté destinada un porcentaje del sueldo de una persona a un proyecto, no se va a ver visualmente en la parte de presupuesto de compra ni en la de venta, pero sí se va a visualizar a nivel de proceso. Em, hay una parte de acá que es la información. Si yo le doy clic derecho, informe de transacciones por proyectos, aquí se visualiza el proyecto, se visualiza la fecha de contabilización. Acá le doy OK. Y él me va a mostrar todas las transacciones que se han realizado, débitos y créditos de, el proceso. Acá las cuentas que se utilizaron, por ejemplo, tenemos 217,000, que es la parte de clientes, la parte del inventario, ¿verdad? Y tengo acá los 144,000, que acá sí se ve el rubro, perdón, del sueldo de contabilidad. Y nos va a permitir llevar un control de las transacciones realizadas. No sé, bueno, en esta parte ya finalizamos todo el manejo del módulo de proyectos, sus funciones. Obviamente, no lo finalicé. Yo puedo finalizar la totalidad del proyecto una vez tenga todo el porcentaje o si fue pausado, detenido o finalizado, ¿verdad? Acá tengo estas opciones que me van a permitir revisarlo. Y ya te doy la palabra, perdón, Magdali. En la parte de informes de proyecto, puedo revisar todo un análisis de las etapas, ¿verdad? Fecha de inicio hasta la fecha de cierre, donde me va a visualizar todas las etapas de todos los proyectos, ¿verdad? Si son externos, si son internos, si su proyecto o no, el nivel, la información, la etapa del cliente, ¿verdad? Si está abierto, todos los datos de las etapas. Si yo quiero visualizar una etapa específica, puedo seleccionarlo. Un empleado específico, puedo seleccionarlo acá. O un cliente específico, puedo seleccionarlo. Puedo también visualizar las etapas finalizadas. En la parte de análisis, puedo ver asuntos pendientes, todos los asuntos pendientes que estén ahí. Si hubiesen recursos como maquinaria, ¿verdad? Puede mostrarse. Y un informe de hoja de cálculo de tiempo si estuviésemos haciendo el proceso de tiempos, perdón, acá y le doy OK para visualizar la parte de tiempos que se han gastado por etapa. Obviamente, como acá no tengo finalizados el proyecto ni demás, el tiempo es la estimación entre los rubros, pero también esto viene ligado desde la parte de producción, que acá es donde vamos a determinar cuáles son los tiempos de uso, más que todo maquinaria o personas.